Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Yo creo que ya podemos empezar. Primero, muchas gracias a todos por participar. Bienvenidos a una conferencia más organizada por ECOFOD. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a la doctora Jamie Blanco y la doctora Alejandra Fernández del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica. Para nosotros esta es una charla muy especial, pues es un tema que no hemos abarcado en las conferencias y le agradecemos enormemente por su tiempo y por la donación de esta charla que definitivamente va a enriquecer el conocimiento en la Fundación Omar Dengo. Les queríamos pedir permiso para grabar esta charla y luego si nos la pueden enviar porque aquí están presentes con nosotros solamente los líderes ecológicos y la idea es que cada líder luego promueva la participación de las personas en cada unidad viendo esta charla. Entonces, sin más, los dejo con Alejandro y Jamie. Tal vez si hacen una mini presentación, se los agradezco. Y no sé si podemos poner a grabar. Ale, está silenciada. Buenos días. Para el Instituto de Investigaciones Farmacéuticas es un honor colaborar con la Fundación Omar Dengo en esta charla y que sea el principio de muchas otras colaboraciones. Bueno, mi nombre es Alejandra. Se está grabando, para que ustedes sepan, se está grabando porque se está pasando por Facebook Live desde el Facebook del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas. Entonces, nosotros lo estamos grabando. Si ustedes gustan grabarlo, no hay ningún problema en absoluto. Bueno, mi nombre es Alejandra Fernández, yo soy farmacéutica, trabajo en una entidad del INIFAR que se llama el Centro de Información de Medicamentos. Y la doctora Jamie Blanco es también del INIFAR y es la directora del laboratorio se llama la YAFA, Laboratorio de Análisis Farmacéutico de la Universidad de Costa Rica. Todos los productos que entran a este país tienen un análisis de los primeros lotes y para que ustedes sepan, la YAFA es el laboratorio que hace el análisis y el control de calidad a todos los productos que entran al país. Entonces, antes de darle un registro, el Ministerio esto lo exige, la YAFA es el laboratorio asignado por el Ministerio de Salud. Entonces, bueno, sin más, para cumplir con el tiempo, empezamos nuestra charla de hoy, que se trata de gestión responsable de productos farmacéuticos. Primero, veremos qué es un residuo. Es importante tener claro el concepto de residuo. Y los residuos son desechos que contaminan y al fin y al cabo son recursos que están mal aprovechados, ¿verdad? El mejor residuo es el que no se produce. O sea, como nosotros primero tenemos que preocuparnos por el manejo de residuos es no produciéndolos, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, la conciencia que hay que tener que el problema no es en sí, ¿verdad? El manejo del residuo es tratar de ni siquiera llegar a producir residuos o producir el mínimo posible. Entonces, después más adelante vamos a ver las R's, ¿verdad? ¿Verdad? Lo principal sería rechazo y reducción de residuos, que ese sería como nuestro paso número 1, ¿verdad? En el que deberíamos estar conscientes y preocupados por resolver. En cuanto a medicamentos, es importante preguntarnos cuáles son los medicamentos que no son utilizables. Entonces, todos los medicamentos vencidos, ¿verdad? Ya no se pueden utilizar.
Los devueltos por pacientes luego de haber salido de una farmacia, ya sea que salga del consultorio de la Fundación Omar Dengo, que salga de un hospital, de un EVAIS o de una farmacia privada, un medicamento, una vez que ha salido de una farmacia, que es el responsable, la entidad responsable, el establecimiento responsable de mantener ese medicamento en condiciones adecuadas de temperatura, de humedad. Una vez que sale el medicamento devuelto, no se puede dar a otro paciente. Entonces, ese es un medicamento no utilizable. Los que no cumplan con criterios de calidad, porque ha cambiado sus características físicas, se les haya dañado el empaque, no cumplan con especificaciones de control de calidad o se presuman contaminados, deteriorados, un medicamento falsificado o adulterado, ya ese es un producto que no podría utilizarse. Los medicamentos que se almacenen en condiciones distintas a las recomendadas por el etiquetado del producto. Todos los productos deben indicar cuál es la temperatura a que deben estar, cuáles son las condiciones, especialmente de temperatura, que tienen que estar esos medicamentos, cómo deben estar esos medicamentos almacenados. Son especialmente sensibles a la temperatura las insulinas, las hormonas, las gamma globulinas, los productos biotecnológicos y las vacunas, ¿verdad? Ahora que escuchamos tanto hablar de vacunas, ¿verdad? Son medicamentos que se desestabilizan fácilmente con cambios de temperatura. Entonces, también son un medicamento no utilizable o medicamentos en desuso que no se usan. Entonces, el punto aquí es toda esta lista, ¿verdad?, de productos, de medicamentos que ya no se pueden utilizar, van a generar residuos que tenemos que saber cómo tratarlos. Bueno, también cuando aquellos que el sello de seguridad se ha perdido o se ha violado, aunque no hayan caducado, ¿verdad? Los medicamentos todos traen un sello de seguridad que yo no podría comprar en la farmacia, ¿verdad? Un medicamento, un jarabe, que ya venga abierto, ¿verdad? Que ya la caja, por ejemplo, los que compran un inyectable, tiene que tener un sello externo, o sea, que se vea que ya esté abierto. Eso no podría utilizarse. ¿Qué pasa con estos medicamentos, con estos residuos que se generan si no se utilizan o la eliminación es inadecuada? Contaminan fuentes de agua, ¿verdad? Contaminan fauna silvestre. Si hay poca seguridad en un botadero municipal, es posible que los medicamentos caducados vayan a parar a manos de personas que buscan en basureros o de niños y puede generar una intoxicación o puede generar una postventa, ¿verdad?, de este medicamento, ¿verdad? Entonces uno genera un problema de seguridad. Además, puede haber robo, ¿verdad? Y se pueden utilizar medicamentos caducados, ¿verdad? No se botan. No podría, por ejemplo, nosotros no podríamos botar a la basura un jarabe, un producto que no se haya utilizado en la casa, ahora vamos a ver que es un empaque primario, pero que esté en su caja y que usted lo deposite porque alguien podría sacarlo y revenderlo, ¿verdad? Borrarle la fecha de vencimiento y ponerle otra, ¿verdad? Una vez que pasa la fecha de caducidad, la mayoría de los productos o preparaciones farmacéuticas pierden eficacia. Y se podría, ¿verdad?, aparte que el producto puede ya no servir, ¿verdad?, puede además generar un efecto adverso diferente porque puede desarrollar un perfil de acción diferente. Y esto podría provocar intoxicaciones o efectos secundarios no deseados o no descritos con el medicamento. Entonces sí es muy delicado. Es un grave problema cuando los medicamentos no se gestionan de la manera correcta
dañar los suelos y aguas subterráneas en todo el mundo. Y uno de los graves problemas que también tenemos es que imagínense que en la lista oficial de medicamentos hay 457 principios activos. O sea, el principio activo es el medicamento en sí, ¿verdad? Lo que funciona, en 648 presentaciones. ¿Por qué hay más presentaciones que principio activo? Porque un principio activo, por ejemplo, diclofenaco sódico puede ser en inyectable y puede estar en jarabe y puede estar en tableta. Entonces hay más presentaciones que principios activos en la lista oficial de medicamentos. Esto solo para poner el ejemplo de la caja, ¿verdad? De los productos de la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces tenemos un exceso de acceso a los medicamentos, no es secreto para nadie, ¿verdad? Que muchos de los medicamentos que se retiran tanto en el sistema público como en el sistema privado hacen que todos tengamos en la casa más medicamentos que ocupamos, productos que ya no se volvieron a utilizar, que se compraron y no se les dio ningún uso, ¿verdad? Y si esto se desecha de forma incorrecta, también genera materia prima para falsificadores. Aparte del problema de contaminación, ¿verdad? Puede generar. Entonces, aquí les puse esta imagen, ¿verdad? Para entender cuáles son los tipos de empaque que tiene un medicamento. Entonces, hay un envase primario, ¿verdad? Digamos que usted tuviera unas cápsulas, ¿verdad? Ahí en la Fundación Omar Dengo, ustedes en sus casas tienen unas cápsulas. Esa cápsula dentro tiene el principio activo o el medicamento en sí, combinado con otros excipientes, ¿verdad? Que excipientes son otras materias primas que están dentro del medicamento, pero que no son los que ejercen su acción farmacológica, ¿verdad? Y estas cápsulas se empacan en un blister. Blister es este empaque metálico que de un lado es transparente para poder ver las cápsulas que hay, podría ser de color, y del otro lado normalmente es metálico. Esto se llama envase primario. Y se llama envase primario porque es el que está en contacto con la forma farmacéutica. Después, este envase primario viene adentro de algo que se llama un envase secundario, ¿verdad? Que podría ser una caja de cartón. Esto todos lo conocemos, ¿verdad? Y esta caja de cartón, que esta parte el usuario normalmente, el usuario final no lo ve, ¿verdad? Si no lo ven las personas que trabajan en una farmacia o en una droguería o en un distribuidor, estas cajas vienen juntas, ¿verdad? Agrupadas en un fajo, normalmente trae un cobertor que normalmente es transparente, pero podría ser de otro color, y todos estos fajos o grupo de cajas vienen dentro de una caja más grande, ¿verdad? Donde por fuera trae toda la especificación, que es lo que viene adentro, el fabricante, y normalmente esta caja viene en un pallet o grupo de cajas, y así es como llegan a un distribuidor o al país. Digamos, si es un producto que se hace aquí, así se despacha, o hacia el distribuidor, o así es como vendría, por ejemplo, en un avión, en condiciones de humedad y temperatura óptimas. Entonces vean todos los tipos de empaque que pueden generar contaminación. Y quiero mencionarles algo, ¿verdad? Porque para reducir la cantidad de medicamento que no se debe utilizar, es muy importante, como he dicho anteriormente, que se conserven condiciones apropiadas de temperatura y humedad en las casas, ¿verdad? Esto no pasa en una farmacia, ¿verdad? Pero ni en un establecimiento farmacéutico. Las personas tendemos a guardar los medicamentos por facilidad de acceso en la cocina o en los baños. Y en ninguno de los dos es adecuado tener medicamentos, porque en la cocina se producen temperaturas muy elevadas y también puede haber humedad.
Y en los baños igual, niveles de humedad muy elevados y también, si hay agua caliente, condiciones de temperatura elevados. O sea, en ambos, humedad y temperatura no es lo ideal para guardar medicamentos. Los productos se dañan y generan más residuos, ¿verdad? Y nosotros no podemos saber si el producto conserva su eficacia. Entonces, esto era como un paréntesis para ubicarnos, ¿verdad? De que si tenemos el producto en malas condiciones de almacenamiento, es un producto que va a generar más residuos y hay que gestionar más residuos. Y la anterior, para ubicarnos, ¿cuál es no creer que solo el medicamento en sí, el principio activo, produce contaminación al ambiente, sino todos los empaques asociados a los medicamentos. Entonces, como ya todos conocemos, ¿verdad? Las 5 R's, ¿verdad? Se basa en disminuir desechos, en rechazar, en reducir, reusar, perdón, reparar y reciclar. Pero en el caso de medicamentos, de gestión de residuos de medicamentos, los medicamentos no se pueden reusar y no se pueden reparar. Entonces, estos 2 pasos hacen que no sea viable, ¿verdad? Tratar de implementar las 5 R's, sino que solo tendríamos 3 R's, que es rechazar producto que no esté en buen estado o simple y sencillamente no comprar exceso de medicamento, reducir la cantidad de medicamentos y de desechos, ¿verdad? Sobre todo desechos que se trasladan al medio ambiente, y reciclar únicamente en el caso de los empaques primario y secundario, no obviamente reciclar la forma farmacéutica. Entonces, nos vemos limitados, o sea, hay una limitación, ¿verdad?, en la aplicación de las 5 R's en el caso de estos medicamentos. Disculpen un momentito que se está generando un ruido que creo que es incómodo. Un momentito, por favor. Tal vez para aprovechar mientras la doctora Alejandra atiende, quisiera saber si tienen alguna consulta hasta el momento, alguna duda, alguna pregunta. Ale, les acabo de preguntar, para aprovechar que te levantaste, si tuvieran alguna consulta o alguna duda hasta dónde vamos, pero están muy calladitos todos. Sí, disculpen, es que estaban así donde estoy conectada haciendo un arreglo y ya pedí que hicieran silencio. Disculpen el ruido. Bueno, si alguien quisiera preguntar algo por el momento, pues sería un buen momento ya que hicimos el break. Bueno, si no sigo. Con respecto a... Ale, perdón, no está en presentación por aquello, porque tienes que ponerlo en presentación, porque si no, no nos va a pasar. Con respecto a generar menos residuos, digamos, debemos enfocarnos, en el caso de que la fundación o ustedes trabajen en lugares donde se compran medicamentos, en comprar y obtener productos adecuados, ¿verdad? Y en la cantidad adecuada y en el momento adecuado, porque pasa que muchas veces hay ofertas, ¿verdad? Entonces se dice, bueno, vamos a comprar un producto, ¿verdad?, que está a muy buen precio, ¿verdad?, y se compra una cantidad mayor y al final se termina desechando, ¿verdad? Entonces, con medicamentos sí es muy importante obtener los productos adecuados en la cantidad y en el momento adecuado, a un justo precio y de proveedor correcto, ¿verdad? Entonces no se trata como de gestionar grandes compras de medicamentos que al final no se vayan a aprovechar, ¿verdad? Porque generan, como vimos, todo este ciclo de residuos, de empaques y de principios activos que no es barato, ¿verdad? Y no era como se utilizaba hace muchos años,
que todos pensaban, la sociedad pensaba y todos pensábamos que la gente lo que hacía era colocar los medicamentos en el inodoro y botarlos, digamos, en el agua o en el lavatorio, ¿verdad? O abrir las tabletas para que nadie se las vaya a tomar, entonces no las boto completas al basurero, sino que las disuelvo o las tiro al inodoro. Eso no se puede hacer. Es muy importante que si hay un lugar que tiene médico, ¿verdad? Recetar los productos farmacéuticos sí corresponde. Hay que promover la devolución de los materiales a los fabricantes. Los fabricantes no están obligados a recibirlo, pero se puede gestionar, ¿verdad? Y hay que disponerlos de forma segura. ¿Por qué mencionamos recetar productos farmacéuticos si corresponde? Bueno, pasa mucho, y les voy a poner el ejemplo, yo cuando hice el servicio social, recuerdo que hacíamos recolección de medicamentos, se me ocurrió, y después cuando recibimos eran 20, entre 10, cada recogida de medicamentos era entre 10 y 20 bolsas grandes de jardín de medicamentos que la gente no utilizaba. Uno abría esas bolsas y lo que teníamos en esas bolsas eran bolsitas, digamos, donde la persona iba a la clínica de la Caja del Seguro Social y traía sus medicamentos y no los usaba. Muchas veces se da lo que se llama un carrusel, la gente va a cita porque se siente mal y le siguen recetando, por ejemplo, si ya tiene, tal vez en su casa acetaminofén, algún antiinflamatorio, igual se lo receta y obviamente el paciente no lo necesita y eso genera una cantidad de medicamentos que a la larga terminan venciéndose. Pasa mucho también que las personas usan, es costumbre poner muchas cosas en las ventanas de sus casas, ¿verdad? Y entonces ponen una bolsita cerca de la ventana y los medicamentos no pueden estar, no deberían estar donde pegue exceso de luz y sol, ¿verdad? Por condiciones, porque muchos son sensibles a la luz y además porque genera mayores temperaturas. Ese producto, aunque se lo devolvieran a uno en la bolsa cerrada, que se ve que nadie lo ha abierto, o sea, salió de la farmacia con su grapa, con su número de receta, y el paciente lo llevó a la casa, aunque lo devolviera así, no se podría volver a utilizar, porque no puede el farmacéutico asegurar que estuvo almacenado en condiciones óptimas para que ese medicamento sirva. Entonces, usted no lo puede volver a meter al inventario. Pasaría lo mismo en la Fundación Omar Dengo. Si tienen un consultorio y alguien dice, mira, esto no lo utilicé y lo devuelve, no se debería, no se debe aceptar y dárselo a otra persona, porque no se puede asegurar las condiciones de almacenamiento a que estuvo expuesto ese producto, ¿verdad? Entonces, todos debemos garantizar que los residuos se tratan de un modo seguro y responsable en términos ambientales. Se deben recuperar los productos farmacéuticos que los pacientes no hayan usado y que de lo contrario terminarían en el alcantarillado o en la basura común. Solo se debe despachar cantidades requeridas a fin de reducir la generación de residuos farmacéuticos. Hay que implementar un sistema que clasifica a las compañías farmacéuticas según su impacto ambiental, esto es recomendable, y llevar un control estricto de la existencia para que, como hemos conversado, alcancen exacto hasta su fecha de vencimiento y evitar compras excesivas. En nuestra legislación nacional, ¿cómo estamos con respecto a la legislación nacional? Hay un reglamento para la disposición final de medicamentos, de materias primas y de residuos. Este reglamento, si ustedes lo buscan en las debidas, en la página del Ministerio de Salud, es el número 36039-S y está vigente desde el 25 de diciembre del 2010. O sea, ya tiene 11 años y resto, casi 12 años. Y en este reglamento voy a permitirme comentarles los principales artículos. El objetivo es establecer los requisitos que deben cumplirse para la disposición final de los mismos, desde una perspectiva sanitaria y ambiental. El artículo 2, bueno,
menciona cuál es el ámbito de aplicación y este reglamento aplica a todos los establecimientos que se encuentren medicamentos y materias primas no utilizables, deteriorados, adulterados, falsificados, decomisados, así como los residuos del proceso de fabricación y de los análisis de control de calidad de los mismos. No aplica para radiofármacos, que son productos radioactivos, ¿verdad? Para lo cual hay otro reglamento vigente. Este reglamento sostiene que la disposición final de los medicamentos y materias primas será realizada por los establecimientos farmacéuticos. Entonces, aquí habilitó al Colegio de Farmacéuticos y a las farmacias para que hagan la disposición final. La caja, por ejemplo, recibe los medicamentos que de la caja, o sea, uno puede llevar a las farmacias de la Caja Costarricense del Seguro Social productos que hayan sido retirados en farmacias de la institución. Como esto tiene un costo, ¿verdad? Que ahora la doctora Jamie en la segunda parte de la charla lo va a explicar, la disposición correcta tiene un costo, hay que pagar una empresa que haga la destrucción final. La caja no recibe medicamento de farmacia privada. Ni todas las farmacias deberían, pero no todas las farmacias reciben producto por el costo que esto conlleva. Entonces ahora vamos a ver cuáles empresas en el país, la doctora lo va a explicar, hacen la disposición final y correcta y podría darles ella un costo aproximado. Se prohíbe la disposición de medicamentos o materias primas en el alcantarillado sanitario pluvial. Yo recuerdo cuando yo era más joven y pequeña que en mi casa siempre botaban los productos vencidos en el agua. O sea, se creía que esto era lo correcto, ¿verdad? Para no botarlo en la basura y que se lo fuera a tomar alguien, ¿verdad? Un niño o alguien se lo fuera a tomar en el basurero. Esto tiene una excepción y son las soluciones parenterales, o sea, que se aplican en la vena de alto volumen, como las bolsas de suero que ustedes ven en los hospitales o clínicas, ¿verdad? Que normalmente tienen cloruro de sodio, tienen potasio, cloruro, ¿verdad? Tienen sodio, potasio, cloruro, que son elementos que están en la naturaleza. Entonces se podría botar, eliminar en el acueducto, en el sistema de alcantarillado, esas bolsas de suero, lo que uno le llama bolsas de suero, que hay diferentes tipos, ¿verdad? La gente dice bolsas de suero, pero hay diferentes tipos de soluciones parenterales. Esas sí se podrían botar en el alcantarillado, pero igual genera, ¿verdad? Mientras no tengan un antibiótico ni otro medicamento adentro, ¿verdad? Que sea la solución, ¿verdad? Las soluciones parenterales de alto volumen sin que se le haya agregado otro medicamento, pero igual generan la contaminación de la bolsa plástica, ¿verdad? Y también el reglamento establece que los materiales de empaque no utilizables se pueden disponer empleando alternativas de tratamiento y disposición descritas para medicamentos y materias primas que trae el mismo reglamento, reciclar siempre y cuando se prevenga su uso ilegal. O sea, esto es para el material de empaque, para las cajas plásticas, para los blister, que es donde vienen las tabletas o pastillas, ¿verdad? Para las tapitas plásticas de los jarabes, eso, material de empaque, ¿verdad? Jamás estamos hablando de reciclaje de producto farmacéutico. Entonces, hasta aquí llega mi parte. Le paso la palabra a la doctora Jamie para que ella explique los métodos para la disposición de los medicamentos no utilizables. Puede compartir pantalla, doctor. Voy a... Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos, qué bueno, veo que
Creo que hay mucha gente joven aquí participando. Entonces, bueno, nos alegra bastante. Continuando con esta presentación, bueno, vamos a ver cuáles son los métodos que establece este reglamento, que es el que nos aplica para el ámbito nacional, para la disposición de los medicamentos no utilizables. En este sentido, también la Organización Mundial de la Salud recomienda la devolución de los medicamentos hacia el fabricante para que éste disponga de ellos en las condiciones adecuadas. Es básicamente irnos para atrás. En la industria farmacéutica hablamos de una cadena de trazabilidad, ¿verdad? De cómo vienen, incluso desde el laboratorio al que se le compran las materias primas. Esto pasa a un laboratorio que es el fabricante, del laboratorio fabricante pasa a lo que conocemos como una droguería o distribuidora, de la distribuidora pasa a las farmacias y finalmente de las farmacias al usuario. Entonces, esa es la cadena de trazabilidad hacia adelante. A la hora de disponer de los medicamentos, haríamos básicamente el mismo camino, pero hacia atrás, ¿verdad? En reversa. Idealmente es devolver, en el caso de nosotros los usuarios, devolver al sitio donde adquirimos el medicamento. Como dijo la doctora Alejandra, ya sea a nivel institucional de la Caja Costarricense de Seguro Social, del Instituto Nacional de Seguros o del sector privado. Para disponer de manera segura de los medicamentos, hay algunos que requieren un pretratamiento, ¿verdad? Ya esto estamos hablando a nivel, no de lo que yo voy a hacer como usuario a nivel de mi casa, ¿verdad? Sino ya como a nivel más de laboratorio fabricante o de industria de tratamiento de este tipo de desechos. Algunos de ellos requieren de una descomposición química. Es decir, ponerlos a reaccionar con otro reactivo, con otra sustancia, para que al combinarse formen algo diferente, ¿verdad? Una reacción es yo tengo A y B para producir C. Entonces, este es el caso, por ejemplo, de los antibióticos. Ustedes saben que tenemos una crisis mundial con respecto a la resistencia a los antibióticos. Entonces, disponer de ellos de una forma inadecuada nos ha generado un gran problema. Entonces, dándole un tratamiento por medio de una descomposición química, eliminamos su actividad, ¿verdad? Antibiótica, para que no vaya a tener efecto sobre ningún organismo vivo. Otro método de pretratamiento que debe realizarse es el autoclavado, esto para productos biológicos, ¿verdad? Tipo, por ejemplo, lo mencionamos, vacunas, insulinas, ¿verdad? Los medicamentos de tipo biológico son proteínas, ¿verdad? Son proteínas que al someterse a una temperatura y humedad muy altas se desnaturalizan y pierden su actividad. Entonces, para estos tipos de medicamentos que les cito, les pongo por ejemplo, se requiere de un pretratamiento. Ahora, ¿cuáles son los métodos que existen? Y que, bueno, esto a nivel mundial y lo que nos dice nuestra legislación, el reglamento que ya mencionamos. Uno de ellos es la encapsulación. Como ustedes podrán imaginar o todos conocemos, una cápsula, ¿verdad? Tiene un cuerpo. Permítanme un segundito. Porque es que... Ale, ¿no estás viendo dónde dice encapsulación? ¿No está pasando? No. Qué extraño. Yo estoy en el slide de devolución al fabricante, donde yo la dejé. Qué raro. Entonces, si querés me haces el favor de
de irlo pasando vos. Eso me pasó un día de estos también. No sé Yo por creo qué. que, perdón, ya. Ahora sí, puede tratar otra vez. Vamos a ver. Ya. Está Listo. perfecto. Bueno, muchas gracias por avisar. Ok, entonces hablábamos de la encapsulación. Les decía que todos conocemos o hemos visto una cápsula, ¿verdad? Generalmente tiene lo que llamamos un cuerpo, una tapa, y dentro de ella tiene un contenido. Entonces, esta encapsulación consiste en inmovilizar estos productos farmacéuticos en un tambor de plástico acero, o un tambor o lo que conocemos como un estañón, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la imagen. Se va a llenar este estañón hasta 3/4 partes de su capacidad, ¿verdad? Y se va a mezclar con otro producto, ¿verdad? Ya sea arena, cemento, y se va a cerrar y se va a disponer de él en algún sitio especial para esto. No aplica este sistema para todo tipo de productos. Vean que aplica para sólidos, semisólidos y polvos. Entonces, ¿qué llamamos sólidos? Sólidos son tabletas, sólidos son cápsulas. ¿Qué llamamos semisólidos? Son todos los que son, por ejemplo, cremas, ungüentos, esos son semisólidos, y polvos, pues como su palabra lo dice, son el que viene en polvo generalmente para reconstituirse y ser aplicado mediante alguna aguja y jeringa. Esto en cuanto a su forma o presentación física. En cuanto a su mecanismo de acción, se aplica para antineoplásicos, que son medicamentos se usan para el tratamiento del cáncer, antibióticos para infecciones bacterianas, antifúngicos para infecciones producidas por hongos, los hormonales, como por ejemplo todos los tratamientos, o pastillas anticonceptivas, antisépticos, productos biológicos, psicotrópicos y estupefacientes. Estos psicotrópicos y estupefacientes son medicamentos que afectan el sistema nervioso central y tienen una característica o connotación muy especial desde el punto de vista regulatorio, porque son estrictamente controlados, y siempre que se da el manejo de este tipo de productos debe haber un regente farmacéutico de por medio que testifique la destrucción de estos productos. Entonces, esto con respecto a la encapsulación. Hay otro método que es la inertización, que es algo similar a la encapsulación, pero incluye la separación de los materiales. Vean que en el anterior poníamos todo junto ahí en el estañol o en el barril. Aquí se da una separación de los materiales y esos materiales se van a triturar. Se van a triturar o moler, y se va a hacer también una mezcla con agua, cemento y cal que se va a formar para producir una pasta. Igualmente esto se pondría en un tipo de estañón o algún tipo de recipiente para formar un bloque. La ventaja que tiene la inertización con respecto a la encapsulación es que nos permite disponer de esta manera de los medicamentos cuya presentación es líquida, ¿verdad? Estos hablamos todo. Jarabes, suspensiones orales, inyectables, y también todas las otras formas o tipos de medicamentos según su actividad farmacológica, antibióticos, antifúngicos, hormonales, antisépticos, psicotrópicos, estupefacientes, antirretrovirales e inmunomoduladores. Hay otro tipo de tratamiento que se conoce como coprocesamiento.
Aquí les pongo esta imagen de unas llantas. Estas son llantas de desecho. ¿En qué consiste este método de procesamiento? Existe en utilizar el poder calorífico que tienen algunas sustancias para precisamente procesos industriales que requieren mucho calor, como son la producción, por ejemplo, de vidrio, de cemento, o la generación de energía. Entonces, para producir este tipo de materiales, ¿verdad? Vidrio, cemento, yo voy a necesitar de un horno para mantener una temperatura muy alta. Entonces, utilizo materiales con un alto poder calorífico que me alimenten ese horno. Entonces, de alguna u otra forma, utilizo esa sustancia o ese producto que es un desecho, que es un problema, como para beneficio de mi proceso. Entonces, por ejemplo, sustancias que tienen un gran poder calorífico, más bien por algunos de estos desechos pagan, ¿verdad? Por recibirlos o recolectarlos, porque ellos se benefician. Lamentablemente no es el caso de los medicamentos. Estas sustancias que utilizamos para tratar alguna enfermedad no tienen ese poder calorífico, sino que de alguna forma lo que se hace es irlos introduciendo poco a poco en estos hornos o en estos sistemas, ¿verdad? Junto con otras sustancias que sí me generen calor. La incineración es otro proceso que es someter el producto a una temperatura muy alta. Vean que es superior a 1200 grados Celsius, ¿verdad? Entonces esto, como lo ven en la imagen, son un tipo de hornos que soportan muy altas temperaturas. ¿Qué es lo que voy a tener ahí? Voy a tener que el residuo o mis medicamentos más el oxígeno del aire más esta temperatura elevada me van a producir unos gases y un residuo sólido que va a ser mucho menor. La OMS nos dice que desde el punto de vista ecológico la mejor opción es la incineración. Debe ser, como les repito, en equipos especiales y que tenga una adecuada limpieza de los gases en los conductos. Sin embargo, nos dice la OMS, este no es el único sistema o método adecuado para lograr una buena disposición. ¿Qué es necesario tomar en cuenta? Es necesario tomar en cuenta que muchas formas farmacéuticas sólidas, ya como lo explicó la doctora Alejandra, se los vieron, vienen en lo que llamamos estos blister, ¿verdad? Que tienen una parte de aluminio y otra de PVC. Y esta parte de PVC, a la hora de incinerar, se produce dioxinas, que son productos tóxicos. Entonces, idealmente sería separar los medicamentos para que los blisters después fueran tratados de una forma diferente, más adecuada según su naturaleza. Como les comenté, algunos medicamentos como los contra el cáncer o las sustancias controladas, los psicotrópicos y estupefacientes requieren de un manejo especial. Y también les comenté sobre el pretratamiento, por ejemplo, de los antibióticos que requieren una inactivación, ¿verdad? Si fuera para hacerlo que no vaya a tener actividad ya en el medio ambiente. Entonces, lo que queremos, ¿verdad? Es evitar a toda costa los problemas que generan estos productos. Ya sabemos que, por ejemplo, los antibióticos o si se disponen de los medicamentos de forma inadecuada, van a llegar a las aguas, van a llegar, si se tiran simplemente a las basuras, pues también eso va a drenar a la tierra y finalmente va a llegar al agua afectando todos los ecosistemas, ¿verdad? Ya sabemos que todo lo que le hacemos a la naturaleza nos lo hacemos a nosotros mismos, como dice una frase por ahí. Además, evitar
que los medicamentos lleguen a manos de personas inescrupulosas. La falsificación de medicamentos es un problema muy importante también. Y que bueno, yo participo en una comisión interinstitucional para el combate y prevención de medicamentos falsificados, coordinada por el Ministerio de Salud. Y en esta comisión hemos visto casos de casos. Fíjense que una vez se llegó a ver el caso, no fue en nuestro país, ¿no? En un país extranjero, que se llegó a detectar el fabricante que estaba falsificando su producto. Y ellos decían, pero este envase es el envase de nosotros, pero esta etiqueta es la etiqueta de nosotros, pero adentro no tiene el producto de nosotros. Muchas veces estos falsificadores simplemente ponen un polvo blanco, ¿verdad? Que es cualquier cosa, que no tiene muchas veces el principio activo. Entonces, ¿qué llegaron a descubrir? Llegaron a descubrir que estos falsificadores estaban usando los desechos de los medicamentos que estaban disponiendo no de forma adecuada en un hospital. Entonces, en el hospital, una vez que ponían el medicamento, lo inyectaban, lo que sea, estos frasquitos los ponían en la basura y en la basura eran recuperados o tomados por estas personas falsificadoras que lo que hacían era rellenarlos con cualquier otro producto. Entonces, no solo desde el punto de vista, ¿verdad?, ambiental, sino también de la salud, de no poner al alcance que se preste para esto o que algún niño vaya a tomarlo, ¿verdad? O cualquier otra persona para lo que no es destinado o no sepa, o ya un medicamento una vez que es dispuesto o expuesto a temperaturas y a condiciones, como dijo la doctora Alejandra, que no son las adecuadas, sufre una descomposición, ¿verdad? Él se va descomponiendo y produciendo otras sustancias que algunas veces pueden llegar a ser tóxicas, es lo que nosotros llamamos sustancias relacionadas o que pueden producir efectos adversos importantes. Estos tipos de productos ya los hemos mencionado. Algunas de las empresas que ahorita les voy a decir, hasta donde yo conozco, las que están disponibles en nuestro país para hacer este tratamiento, deben de contar, les comenté, para psicotrópicos y estupefacientes, con la presencia o testificación de un reagente químico que asegure esta destrucción. Los antibióticos por el problema que les digo que tenemos de resistencia y los citotóxicos, que son los productos para tratar el cáncer, que son productos, como su palabra lo dice, que son muy tóxicos. Hay un caso especial también para los productos que vienen en aerosol. Saben que estos productos vienen con un gas dentro de ellos, que es lo que llamamos o conocemos como un gas propelente, que es el que hace que el medicamento salga, ¿verdad? Como un aerosol. Bueno, ¿qué debemos evitar siempre? La incineración a mediana o baja temperatura. O sea, ¿esto qué es? Una quema, ¿verdad? No sé, igual, esto es una muy mala práctica. Ok, entonces, siempre que vayamos a hacer el tratamiento de estos desechos, bueno, nosotros no lo vamos a hacer, pero en las empresas donde lo vayan a hacer, por lo menos de esta forma, responsables deben utilizar equipo de protección. Y bueno, lo que les quería comentar de lo que nosotros conocemos, o por ejemplo, en nuestro caso, como usuarios o productores o generadores de este tipo de desechos, que son los que se producen cuando ya terminamos de hacer los análisis, siempre nos quedan algunos. Vamos a ver por qué no puede pasar.
Hemos trabajado con 2 empresas. En primera instancia, hasta donde yo soy la primera, que era la única que existía en su momento, era con Geocycle, que es una empresa de la compañía de Holcim, que es la productora de cemento. Entonces ellos recibían los medicamentos, había que clasificárselos, así como les digo, según su estado y actividad farmacológica o categoría terapéutica, ¿verdad? Ponerle la cantidad y demás. Ellos hacían sus análisis en el laboratorio para ver responsablemente los residuos que se iban a producir y qué tipo de medicamentos eran. Y después los llevaban a sus hornos. También aquí mencionarles que, bueno, esta empresa tiene que tener los permisos y para el transporte de desechos también se requiere un permiso especial. Tampoco es que puede hacerse por, bueno, también generamos nosotros residuos químicos producto de de los análisis. Esto era Geocycle. ¿Cuál era el problema? No sé si todavía será así, que ellos lo mínimo que cobraban era media tonelada. Entonces, por ese momento, no sé, media tonelada podían dar entre 500, 800 dólares, no recuerdo muy bien. Y nosotros no llegábamos a producir en un año media tonelada. Entonces recibíamos medicamentos de otras personas, ¿verdad? De vecinos de la comunidad, y aprovechábamos porque de por sí nos iban a cobrar la media tonelada. Después supimos de una empresa que se llama MPD, Manejo Profesional de Desechos. Ellos reciben los medicamentos para disponer de ellos y ellos cobran por kilo. Entonces, sí, lo mínimo que cobran es 1 kilo. Entonces, eso pues, resultaba ser más rentable, ¿verdad? Y también cumplen con todos los requisitos para hacer el tratamiento de este tipo de materiales, y ellos también dan, igual lo hacía Geocycle, un certificado de desecho. Ahora, también esto es como para nivel más industrial o de una mayor cantidad. ¿Qué podemos hacer como usuarios? ¿Verdad? No como ya como un laboratorio fabricante o un laboratorio de control de calidad o una droguería. Tenemos la opción, como nos dijo la doctora Alejandra, si son medicamentos de la Caja Costarricense de Seguro Social, devolverlos a la farmacia donde no lo dieron, pero lo principal, ¿verdad? Como hemos dicho, es evitar el recibirlos si no los necesitamos. A mí me pasó, bueno, con mi mamá, que ya es una adulta mayor, y le quedaban medicamentos. Yo le decía, mami, es que si usted se los toma como el médico se lo indica, no tiene por qué sobrarle a fin de mes. Entonces, bueno, pues eso es otra historia. Cuando fui a retirarle los siguientes, le dije a la muchacha de la farmacia, no voy a llevar estos porque mi mamá tiene suficientes. Entonces, ahí mismo no lo saqué, sino ahí mismo le digo, no. Y bueno, pues ya le empecé yo con el pastillero a mi mamá a acomodarle bien su medicación para que no sobre. Si uno se toma el medicamento como se lo envía el médico, no le tiene que sobrar, ¿verdad? Partamos de ahí, ¿verdad? Desde la parte de evitar y también responsablemente nosotros como pacientes tomar el medicamento como se nos indica por la cantidad de tiempo que se nos indica. Muchas veces uno dice, ay, no, ya me siento bien, ¿verdad? Y deja de tomarlo. En el caso de antibiótico, esto no lo puede hacer, tiene que tomarse siempre el tratamiento completo aunque se sienta ya mejor. Y existe la opción, aquí está dentro de los participantes, vamos a ver si todavía está, sí, aquí está todavía, el doctor Gustavo Sáenz, que tiene una empresa, ahora que se conoce como Punto Seguro, ¿verdad? Que ellos disponen de unas cajitas receptoras de medicamentos que están ubicadas en ciertos puntos. Y ahí los pacientes pueden ir a
poner sus medicamentos en desuso. Toda la clasificación o de la descripción de los que ya vimos que caben en esa categoría. Estos son como los métodos o empresas que hasta la fecha sé que conozco. Hay aquí en la universidad, desde el CIMED o algunas iniciativas de estudiantes hacen campañas de recolección de medicamentos que se publican también en redes sociales. Y pues bueno, estar atentos también. El Colegio de Farmacéuticos es otra opción para recoger los medicamentos en desuso. Bueno, ¿qué es lo que queremos con esta eliminación? Bueno, que sea sostenible, ¿verdad? Y cuando decimos sostenible es desde el punto de vista social, económico y ecológico, ¿verdad? Que siempre tomemos en cuenta estas características, ¿verdad? Porque ya sabemos la importancia de todo esto social. Como les digo, que no caiga en manos de personas inescrupulosas o de personas que vayan a hacer un uso inadecuado de esto. Ecológico por la contaminación y el efecto que los medicamentos puedan tener en el medio ambiente. Y también económico porque, bueno, como les menciono, cada uno de ellos o cada uno de estos procesos tiene su costo. Y bueno, acá les tengo parte de la bibliografía consultada para esta presentación y agradecerles su participación y asistencia esta mañana y disculpas por los exabruptos que escaparon de nuestro control. Entonces ahora, pues, bueno, quedamos a la disposición de ustedes, o no sé si primero el doctor Gustavo Sáenz quisiera hacer su intervención y después cualquier consulta o comentario que tenga. Le paso la palabra a doña Cristina de Teramont, por si ella quiere gestionar las preguntas de los invitados de la FOD, o puede levantar la mano cualquier otra persona que también no sea de la FOD y yo soy aquí. Tal vez demos minutos para preguntas. Obviamente una charla muy interesante y necesaria. Yo tenía un par de preguntas, pero tal vez, no sé si alguien quiere preguntar a las doctoras Jamie y Alejandro. No veo manos levantadas. En todo caso, yo tenía un par de preguntas. Una es, en caso que la fundación quisiera poder gestionar sus desechos de medicina en el sitio, ¿qué empresas o qué opciones, qué alternativas tendríamos para ello? Tal vez vamos a ver, yo recomendaría, o como le digo, la que yo conozco o con la que nosotros ahorita gestionamos nuestros desechos es con MPD, que es la empresa de, digo, manejo profesional de desechos, porque desde el punto de vista económico, ellos cobran por kilo. Entonces, es mucho más rentable. Ya para punto seguro, entendería, ¿verdad, doctor Gustavo? Que es como un poco, es como más al menudeo. No sé qué tanto volumen tengan, ¿verdad? Pero bueno, esa sería mi recomendación. Antes de pasarle la palabra al doctor Gustavo, yo quisiera agregar que ustedes pueden cotizar con varias empresas, ¿verdad? Porque nosotros desde la universidad pues no promovemos ninguna en particular, pero yo creo que todos hemos estado expuestos, digamos, a ver los contenedores de esta empresa que se llama Punto Seguro, que bueno, de casualidad el doctor Sáenz García se conectó a este Facebook Live,
¿verdad? Porque, por la facilidad, porque claro, cuando uno trabaja, digamos, ya sea en la Fundación Omar Dengo o uno en sus casas, ¿verdad? Quisiera tener un lugar accesible a donde llevar los medicamentos. Todos sabemos, ¿verdad?, que cuando vamos a las instituciones públicas a una consulta, pues uno quisiera, son filas, ¿verdad?, o a veces no le queda el EVAIS o la clínica tan cerca, o los medicamentos no son de la caja. Entonces, si los medicamentos son de la caja, usted los puede llevar a las farmacias de la Caja Costarricense del Seguro Social. Si no le queda tan accesible, tan cerca, ¿verdad? Quisiera uno tener un lugar cercano para colocar estos medicamentos. Entonces, la empresa Punto Seguro, que ahora le podemos pasar un momento la palabra al doctor Gustavo Sáenz, sabiendo que no es que le hacemos propaganda a ninguno en particular, lo importante es que sean cantidades pequeñas, ¿verdad? Porque uno jamás, ¿verdad? Esas empresas que, como la doctora explicó, solo extruyen medias toneladas, pues no se le puede llegar a esa cantidad. Entonces es muy importante que sea un lugar cerca, accesible y donde yo pueda llegar y nada más depositar mis medicamentos, independientemente sean de la caja o sean comprados en farmacia privada, ¿verdad? Para su respectiva inertización o manejo adecuado, ¿verdad? En esto de... Cristina, en esto del manejo adecuado hay varias responsabilidades, ¿verdad? Está la responsabilidad compartida, que es nuestra, de uno como usuario, de la farmacia, de la municipalidad, del barrio, ¿verdad? Y está la responsabilidad del fabricante. El fabricante no va, en este caso, ¿verdad?, a recolectar lo que a usted le sobra en su casa. Entonces nos toca a nosotros como ciudadanos ser responsables. A uno le preocupa, ¿verdad?, el impacto ambiental, ¿verdad? Por un lado, la resistencia que se puede generar a los medicamentos, especialmente cuando se desechan antibióticos, ¿verdad?, en agua, ¿verdad?, de sus casas, ¿verdad?, y que uno no quisiera generar resistencia, el impacto ambiental y la falsificación, porque, bueno, la doctora Jamie Blanco es especialista en detectar medicamentos falsificados en el país y es impresionante la cantidad de medicamentos falsificados que sacan. Por ejemplo, usted puede tener la mejor intención y bota un poquillo de jarabe en el ducto en su cocina y botó el frasquito con la etiqueta original todo. Uno debería, antes de botar ese vidrio en el reciclaje para vidrio, quitar la etiqueta, porque usted no sabe si alguien va a poner dentro de ese frasco, ya vamos aquí a la parte como más práctica, ¿verdad? Un líquido, un jarabe ahí, un dulce, ¿verdad? Y colocarlo ahí con 2 gotas de tinte para hacer queques y venderlo en el mercado negro en algún lugar. Entonces, esas cosas ocurren. Entonces, por favor, cuando desechen el medicamento, siempre pensar en el empaque primario y secundario, y pensar cómo haría, o sea, esto alguien lo podría obtener en sus manos y echarle con otro líquido y venderlo. Sí, sí ocurre. Sí ocurre y ocurre mucho más, con mayor facilidad de lo que usted se imagina. Entonces, es muy importante desechar todo bien, el producto, el empaque secundario y también, digamos, el medicamento en sí. Doctor Gustavo, usted podría, digamos, contarle un poco en este caso a la fundación, que fue el que solicitó esta charla, digamos, si ellos necesitan, si hay un límite que ustedes manejan, si tienen que desechar una cantidad muy grande, ¿verdad? Uh-huh. Sí, claro, muchas gracias. Nada más verificar que me están escuchando bien, Alejandra. Sí, está bien. Ok, gracias. Muchas gracias. Primero, pues felicitarlas por la charla que estuvo súper completa, y pudieron ilustrar muy bien todo el tema de la gran situación que tenemos entre manos para desechar adecuadamente. Específicamente en el caso de la empresa Punto Seguro, que tiene ya casi 4 años de estar en el mercado nacional brindando una solución específicamente orientada en el desecho y recolección de medicamentos no utilizables de origen doméstico, y que aquí quisiera ser muy preciso, que hay que hacer una diferenciación, como bien lo decía la doctora Blanco, entre los residuos que genera la industria por su actividad comercial, no solamente los fabricantes, sino los distribuidores y las farmacias,
sino que nosotros en Punto Seguro nos enfocamos específicamente a brindar una opción para que todos los usuarios de medicamentos tengan la posibilidad de hacer una disposición final de esos residuos de manera responsable, para evitar, como muy bien se ha visto, el impacto ambiental, para evitar el impacto en la posible falsificación de medicamentos y para evitar disminuir la resistencia antimicrobiana. Entonces, nosotros lo que hacemos es poner este tipo de contenedores que son como unos basureros amarillos muy característicos. Los pueden ver en la página de Facebook de Punto Seguro Costa Rica, o en Instagram o en LinkedIn, en fin, en las redes sociales pueden encontrar Punto Seguro y van a ver cómo es ese contenedor, que es como un basurero. Entonces, los establecimientos, cualquiera que sea, pensemos en farmacias, municipalidades, clínicas, hospitales, consultorios de medicina de empresa, etcétera, ponen estos contenedores a disposición de los usuarios para que los usuarios desechen los residuos de medicamentos y los medicamentos no utilizables en el contenedor. Cuando el contenedor este servicio tiene un costo de más o menos unos $12 por mes por tener el contenedor a disposición de los clientes, y cuando el contenedor se llena de residuos, se hace una gestión de esos residuos y se cobran alrededor de $55. Yo puse en el chat mi correo electrónico y mi número de teléfono, por si gustan, me escriben y con muchísimo gusto podemos tener una reunión para explicarles más a fondo a ustedes en la fundación cómo podríamos implementar el servicio de Punto Seguro para brindarles satisfacción de estas necesidades, según entendí, al consultorio que ustedes tienen en la fundación. Entonces, con muchísimo gusto estoy seguro que les podemos resolver esa necesidad. Y pues obviamente acompañamos, debido a que esto, precisamente como ustedes lo mencionaban, es un tema que no se ha discutido mucho a nivel social, pues nosotros acompañamos todo el servicio con toda una serie, con una capacitación diseñada específicamente para cubrir cada uno de estos temas que se han tratado por encima en esta ocasión. No sé si hay alguna duda, y si no, pues quedo a las órdenes a través ahí del contacto del correo electrónico o mi número de teléfono que está ahí también en el chat. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro y Jamie. Tal vez una última pregunta. Con esto del COVID se ha visto incrementar residuos de mascarillas de manera exponencial, y queríamos saber, bueno, qué está haciendo el mundo, si se incluye las mascarillas y qué recomendaciones. En el caso, no sé si ya terminó, es que como que se le corta un poco. En el caso de las mascarillas, vamos a ver, existe como el riesgo, ¿verdad? Usted no sabe si la persona que la está usando tuvo o no tuvo COVID. Hay una... Sí, se está cortando. Sí. Este tipo de desechos son un tipo de desechos también especiales, ¿verdad? Que es lo que en el hospital se producen mucho, ¿verdad? Y son clasificados, por ejemplo, anatomopatológicos, o sea, ya sea, qué sé yo, lo que a usted le quitan en una cirugía, ¿verdad? Todo lo que son jeringas, agujas, por ejemplo, y este equipo material de seguridad también es un tipo de residuo especial. Y como este tipo de residuo especial cae en otra categoría que tiene una clasificación y también un tratamiento especial diferente. Bueno, generalmente también la incineración es uno de los métodos que más se utiliza para tratar de todo este tipo de desechos. Sin embargo, pues bueno, que hasta donde yo sé, no se está haciendo ninguna campaña especial o diferente para desechar las mascarillas. Lo que yo sí les recomiendo, o por lo menos lo que yo hago, ¿verdad? Es quitarles
que hice la mía, por cierto. Es romperles por lo menos si son estas, ¿verdad? Desechables que traen el elástico, quitarles el elástico, para evitar que puedan ser reintroducidas de alguna manera o utilizadas por otras personas. Pero lamentablemente sí, eso es, desde el punto de vista ambiental y ecológico, ese es un gran problema. Aquí está, ya la encontré. Lo que yo hago es arrancarles, ¿verdad? Los elásticos y tal vez abrirla y romperla para que no pueda ser reintroducida de ninguna manera al sistema. Alejandra, no sé si vos conoces alguna iniciativa en este sentido. Sí, hasta la fecha, digamos, el Ministerio de Salud no se ha pronunciado por el momento con respecto al desecho de las mascarillas y se deben manejar como residuos ordinarios, pero me parece un excelente consejo el romperles el elástico, no sea que alguien malintencionado las vaya a recoger y si no se ven tan sucias ni nada, las pueda tratar de revender en el mercado negro, ¿verdad? Todo es posible, ¿verdad? O dárselas a otra persona y que esto más bien genere más contaminación. Y yo pues me quedaría muy satisfecha, ¿verdad? Si con esta charla ya sabemos la parte más técnica, ¿verdad? Las maneras de desechar, que las explicó la doctora Blanco, de gestionar los residuos y otra parte práctica, ¿verdad? Que un ejemplo es Punto Seguro y ya la doctora puso otro ejemplo con el que ellos gestionan la destrucción de medicamentos, pero yo me quedaría muy satisfecha si todos aprendiéramos y nos llevamos para la casa el hecho de que los medicamentos no se desechan en la basura, no se desechan en el inodoro, ni en el lavatorio, ni en el fregadero de la cocina. Uno a veces puede pensar, esto es muy básico, pues no, digamos, en la familia de uno siempre hay señoras, los abuelitos, alguien que con toda la buena intención, más bien no botan el jarabe vencido, sino lo botan en la cocina. Entonces esto, con la mejor de las intenciones, ¿verdad? Se hace, pero está incorrecto. Entonces, yo pienso que esto parece muy obvio, pero no es tan obvio, ¿verdad? Uno como farmacéutico le puede parecer obvio, pero la población no tiene por qué saberlo, ¿verdad? Y que sí hay que llevarlo a un lugar seguro. Ahí, yo ayer estuve revisando para esta charla y si uno entra, por ejemplo, a la página de Punto Seguro, que el doctor que está aquí es el director ejecutivo, está a donde hay contenedores y hay bastantes, digamos, hay bastantes, todavía pueden haber más, pero digamos, hay bastantes contenedores, para uno poder ir a desechar sus medicamentos. Y algo crucial, ¿verdad? Es el no consumo, o sea, es impresionante la cantidad de medicamentos que la gente compra o uno compra un jarabe para la tos, se toma 2 cucharaditas y lo dejó ahí, después se le olvida que ya lo tiene y compra otro. A todos nos pasa, a los farmacéuticos también. A los farmacéuticos nos pasa que uno tiene medicamentos en el baño, porque es un lugar fácil cuando se pone el pijama en la noche, llega y tal vez, ¿verdad? Dice, mira, aquí voy a poner las gotitas para los ojos. Un buen lugar para colocar, siempre y cuando no haya niños, donde no hay tanta humedad, es en la mesa, digamos, ¿verdad? Si es algo que el paciente se tiene que recordar que tiene que utilizarlo, ¿verdad? Es la mesa de noche, porque es un lugar donde no hay temperatura tan alta, no hay humedad tan alta y la persona lo ve y lo recuerda, ¿verdad? Pero no como uno hace que lo deja en la cocina o en el baño porque es un lugar de mucho tránsito y uno se acuerda al verlo. Eso nos pasa absolutamente a todos, así que nadie se sienta mal porque uno lo hace para usarlo, ¿verdad? Y si lo guarda mucho, entonces no lo usa y al no usarlo, pues compra otro y cuando se da cuenta tiene 3 jarabes iguales, ¿verdad? Y eso provoca una contaminación altísima, tanto del principio activo, si no se desecha bien, como de los empaques primarios y secundarios, ¿verdad? También otra tarea que les puede quedar, si les ponemos alguna, ¿verdad? Sería ir a revisar los medicamentos que ustedes tienen, que cada uno tiene en su casa, ¿verdad? Revisarles la fecha de vencimiento, el estado de ellos, ¿verdad? Y buscar alguna de las formas de recopilarlos para disponer adecuadamente. Otra de las opciones que nos decía, por las que nos preguntaba doña Cristina, es la opción, porque yo me imagino que ustedes, si es como médico de empresa, ¿verdad? Si ese es el caso,
a quién devolverle la pelota a quien se los compran, ¿verdad? Eso que les mencionaba, esa trazabilidad a la inversa es otra de las opciones, ¿verdad? Que a quién se los compran cuando ustedes establecen si algún contrato, ¿verdad? Me imagino, la opción de que puedan regresarse los medicamentos que se les vencen, por ejemplo. Eso para que lo exploren, ¿verdad? Digamos, si es que ya los que ya tienen, pues tienen que buscar cómo disponer de ellos dentro de las opciones, las 3 opciones que les mencioné, porque son las que conozco, creo que hay disponibles en el país. Y si no, en los nuevos contratos, ¿verdad? Que vayan a hacer o en las nuevas compras, la opción siempre de devolverlo hacia atrás. Algo importante, ¿verdad? Que mencionaba, la idea que sea regresarlo al fabricante. Por ejemplo, cuando son fabricantes extranjeros, hay un convenio internacional que estos tipos de desechos o residuos que son catalogados como peligrosos no se pueden reexportar. Digamos, ya este tipo de desechos, una vez producidos o generados en el país, tienen que ser tratados acá. Entonces, podemos siempre darles un tratamiento o una adecuada gestión dentro de nuestras fronteras y para eso está la cadena, ¿verdad? De distribuir hacia la distribuidora o droguería. Esa es otra opción que pueden valorar de aquí en adelante. No sé si hay alguna otra consulta. Bueno, si no hay más Bueno, consultas. muchísimas gracias por la conferencia. Sí, no, adelante Alejandra, muchísimas gracias. Más bien, abusamos de su tiempo. Sí, no, si no hay más consultas, Nos- quería agradecerle a la fundación, ¿verdad? Nosotros con mucho gusto y con mucho entusiasmo nos encanta apoyar cuando nos piden alguna charla y compartir los conocimientos. El INIFAR es una entidad extremadamente abierta a la proyección social y a la comunidad. Nos encanta la participación de expertos, ¿verdad? Y que venga no solo gente de la Fundación Omar Tengo, sino lo abrimos también al público. Ahí otra vez disculpas por los inconvenientes fuera de nuestro control, nunca nos había pasado. Y esperamos que sea el inicio de una colaboración mutua, ¿verdad? En temas de interés para la comunidad donde ustedes, ¿verdad? Como fundación dedicada a la expansión del conocimiento, nos ayuden, ¿verdad? En todo lo que es expandir este conocimiento en cuanto a cualquier tema relacionado a medicamentos. Es de verdad para nosotros, para la Universidad de Costa Rica y para el Instituto de Investigaciones Farmacéuticas, un honor estar en colaboración con ustedes. Y sin más, bueno, si no hay más preguntas, pues quedamos a la orden. Muchísimas gracias, doctora Jamie, Alejandra. Y estamos en contacto. Esperamos luego si nos... Y bueno, agradecer. Gracias. Bueno, con todo Bueno, gusto, que tengan muy buen nosotros fin de para semana. apoyar esta iniciativa. Hasta luego, gracias. Que estén muy bien, hasta luego.